Ella es Katia Ayala, vicepresidente primera del Colegio de Escribanos del Paraguay. ¿Cómo estamos, Katia? ¿Qué tal? Feliz inicio de año. Muy bien, muchas gracias. Feliz inicio de año también para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Muchas gracias por atendernos, Katia. Y queríamos conversar contigo sobre los alcances de la reciente ley dada a conocer, denominada el Registro Unificado Nacional, y nos gustaría abordar un poco sobre los componentes de este nuevo registro, cuándo entrará a regir, y tengo entendido también que hay una posición por parte del Colegio de Escribanos del Paraguay. Así es. Nosotros bien, ustedes saben de que hemos conocido la existencia de la ley en el año 2024, ¿Sí? Específicamente en septiembre, finales de septiembre, y no nos hicieron lastimosamente partícipe en la redacción de tal cuerpo legal. Ya en diciembre del 2024 fue aprobada la normativa y quedó en suspenso la vigencia, la puesta en marcha por un año, o sea, a partir del 14 de enero o el 15, no sé muy bien si es el 14 o el 15 de enero, ellos van a dar la vigencia total en cuanto a todos los articulados. Inicialmente ellos están supuestamente haciendo de una manera ordenada en cuanto a la puesta en marcha con algunos sectores. Sí. Esto nosotros estamos experimentando no hace mucho, el tema de la fiscalización previa de tasas judiciales. Quiero aclarar, Prince, en que hubieron de parte del Colegio de Escribanos del Paraguay varios artículos que nosotros atacábamos en el sentido de que son artículos que afectan derechos de terceros y artículos que efectivamente puede cambiar todo el rumbo de lo que sería otorgar un instrumento público. Entre ellos está el artículo 75, que ya en forma reiterada antes de la sanción de esta ley, nosotros peleamos para que este artículo sea revisado, verificado, porque ese artículo 75 determina que en mesa de entrada, de hecho, pueden rechazar todos los instrumentos públicos autorizados sin tener el requisito formal que impone ese artículo. Sí. A, B, C, D. Bueno, es lógico que un artículo tenga, por supuesto, para mesa de entrada ingresar con las documentaciones de rigor, las firmas, etcétera. Pero está un inciso, que es el D, en donde determina que la falta de fiscalización y pago de tasas judiciales y especiales, sin perjuicio a la facultad de revisar en sede de calificación registral la adecuación de las tasas liquidadas en relación con el acto sometido a inscripción o anotación. Eso significa que si no está el pago de las tasas, no ingresan los instrumentos públicos autorizados. Y el rechazo es ilímine. O sea, no se verifica nada y no opera la reserva de prioridad sin perjuicio de los efectos que determina el certificado de condiciones de dominio si lo hubiera. Sí. Allí es en donde quisiera detenerme para que la audiencia pueda conocer un poco sobre la situación, la situación del sistema notariado paraguayo que se rige a un sistema notarial del estilo latino. Nosotros al formalizar un instrumento público solicitamos por lo general un certificado que se va a llamar ahora certificado catastral registral. Sí. Ese certificado, de acuerdo a esta ley, que es el artículo 122, ya deja de ser lo que hoy o antes de la vigencia de la ley, otorgaba un bloqueo registral. El bloqueo registral en la legislación anterior permitía que el escribano formalice la escritura dentro del plazo de la vigencia de un certificado, todos los instrumentos públicos que contenga contraprestaciones, que contenga sea transferencia, hipoteca, fideicomiso y una cantidad de instrumentos públicos que nosotros hacemos y que tenga que ver justamente con el patrimonio de las personas. Al tener ese certificado y al ver que está libre, uno formaliza el instrumento público con la confianza de que ante la firma del escribano se entregue la suma de dinero y luego con tiempo se pueda meter al registro público para inscribirse y otorgar la publicidad.
Bueno, aquí cambia la situación y cambia principalmente este artículo que les leí va vinculado con el 122. Sí. Ya no existirá un bloqueo registral, existirá una reserva de prioridad. Y esa reserva de prioridad importa, así como cuando uno presenta un expediente y el documento, el certificado propiamente dicho, tiene un plazo de expedición y un plazo de vigencia. Para esta ley, el plazo de expedición se aumentó en días hábiles. Actualmente el RUN va a otorgarnos ese certificado catastral y registral en un plazo de 15 días hábiles. En cambio, el plazo de vigencia se mantiene como antes teníamos de 30 días corridos. Ese bloqueo, que ya no existe, sino es reserva de prioridad, nos sirve por ese plazo corto de 30 días corridos. Les hago entender a la ciudadanía que no es solo un certificado que el notario necesita para formalizar un acto. Nosotros necesitamos, aparte del de condiciones de dominio, necesitamos certificados de anotaciones personales, certificado de la REDAN sobre registros morosos alimentarios, certificado de cumplimientos tributarios, una cantidad inmensa de certificados que nos impone la ley, poco a poco nos va poniendo más y más obligaciones. Entonces, este artículo, al no tener bloqueo, pero sí reserva, permite de que sobre una finca en especial, o un automotor, también puede ser un vehículo, que cualquier pedido que se formalice sobre ese automotor o sobre esa finca, ya sea de embargo, de anotaciones, de litis, etcétera, ingrese sin ser rechazado del registro público. Entonces queda así como una suerte de mesa de entrada pendiente de una resolución, de una condición resolutoria que hace que aquel acreedor no tenga el rechazo de ese pedido de anotación de embargo o lo que fuera. Entonces, lo que el registro mantiene es ese documento que cuando se levante la reserva y yo no presente mi escritura dentro de ese plazo, se pueda ingresar todos los pedidos y todas las medidas cautelares dentro de la finca. Independientemente, o sea, por fechas de entrada. Si yo pedí, por ejemplo, un día 1 de diciembre y a mí me sale el certificado un 20 de diciembre, a mí me dura hasta el 20 de enero en días corridos para poder formalizar y otorgar el acto. Bueno, esto, supongamos que el 13 de diciembre viene un acreedor de mi vendedor, del vendedor, y pide un embargo. Y esto no es rechazado por el registro, queda en mesa de entrada. Al quedar en mesa de entrada, si yo no entro el día 30 de enero, o el 20 de enero, no sé qué fecha dije, 30 de enero, 30 de enero al día siguiente ya va a tener ese embargo sin que conozca el notario la situación y sin que las partes también o el comprador de buena fe conozca esta situación. Podría conocer el vendedor, pero podría ser un vendedor de mala fe. Claro. Entonces, esto se agrava porque en este artículo 75 dice que la falta de fiscalización es como si fuera que ingresos judiciales fuera independiente al registro, al RUN, e ingresos judiciales a partir del mes pasado empezó a hacer el training de lo que sería la fiscalización. Hizo ingresos judiciales 2 cursos o 2 charlas informativas de cómo ellos iban a hacer ante el Colegio de Escribanos del Paraguay con la concurrencia masiva de los colegas. Y inicialmente dijo que en 72 horas estaría hecha la fiscalización de las tasas judiciales para que uno pueda ingresar a mesa de entrada y que uno pueda entrar dentro de la reserva de prioridad. Pero, lastimosamente, no se cumplen estos plazos y tampoco la ley impone un plazo real y efectivo de ingresos judiciales cuando tenga que expedirse, agravándose la situación en que primero se hizo por etapa los inmuebles y que nosotros tenemos que, una vez formalizado el acto, escanear todo el instrumento público
y si es un instrumento de una carga mayor a 5 megabytes, ahora van a ampliar a 10 megabytes, esto puede que no entre dentro del soporte de la plataforma y se obtenga rechazos, observaciones, que no sale el documento. Bueno, total, no sale en 72 horas. Y si sale, bueno, de repente esta es una primera etapa. A partir del lunes habrá la etapa que corresponda a automotores y luego otra tanto más para marcas y señales, registros especiales, poderes, etcétera. A la larga, ingresos judiciales, no sabemos si va a cumplir con un plazo razonable dentro de este sistema que penosamente está así configurado. Y a nuestro criterio, este artículo afecta derechos de terceros, afecta seguridades jurídicas y no podemos estar en la zozobra, los notarios de la República del Paraguay, ni los acreedores, ni los compradores de buena fe, ni ninguna otra persona que tenga la intención de formalizar un acto o un contrato bajo estas condiciones. Katia, nosotros estamos de acuerdo, sí. Perdón. No, sí. cerrá y te planteo la consulta puntual. Sí. Lo que quiero decir es que estamos de acuerdo con la modernidad o la modernización. Lo que no estamos de acuerdo es con la improvisación. Y esto está todo improvisado. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Así como dijimos en aquella oportunidad sobre el cuerpo legal, ¿qué apuro tiene el Poder Judicial con el Ejecutivo de presentar una ley sin haber sido totalmente socializada entre las partes? Y ahora mismo decimos, ¿qué apuro tuvieron ellos de hacer en pleno en diciembre, donde hay un atraso increíble? El registro público tiene un atraso increíble, de certificado nada más, Prince, les cuento. Hay pendiente certificado, lo que la ley decía que tiene que salir en 10 días, ahora va a ser 15 días hábiles. Tenemos pendientes desde noviembre certificados todavía, que está dentro del registro y que no están saliendo porque no abarcan o porque no hay una organización interna. Y esta es una llamada de atención a las autoridades, principalmente al Poder Judicial, que efectivamente si ponen en marcha esto el 14 o el 15 de enero, ellos no pueden jugar con intereses de terceros ni derechos en expectativas, no pueden. Si la ley determina esto, entonces ellos tienen que fiscalizar mínimo en 24 horas y no estar por sobre encima la recaudación del Estado paraguayo y por debajo los derechos de terceros. Debe ser como antes era, cuando uno ingresa con el pago de las tasas, ya opera el bloqueo, ya operaría en este caso la reserva, y efectivamente no queda en el aire ni en la nube ningún tipo de problemas, y a futuro juicios, por supuesto. Katia, este punto en específico que lo explicaste muy bien en tu exposición, ¿fue acercado de alguna manera al Ejecutivo en el sentido de las implicancias que podría generar en terceros y que ya lo expusiste también? ¿O no hubo ningún tipo de recepción por parte del sector público sobre este punto en particular? E imagino también que hay otros dentro de la normativa que genera ciertos cuestionamientos por parte de los agentes que son ustedes, les van a tener a cargo justamente parte de la ejecución de todo este proceso y no una gran parte. Así es, desde el comienzo, desde las propuestas que hicimos, ya habíamos atacado este y otros artículos. Está el artículo 100, 101, 113, hay varios artículos que hemos enviado notas. Es más, Prince, cuando yo estuve en la Comisión de Asuntos Americanos el año pasado, en abril, en Uruguay, había traído una nota de apoyo de la Comisión de Asuntos Americanos, en el que Paraguay es miembro a través de la Unión Internacional del Notariado, en donde justamente con la firma de todos los representantes de los países que afecta al sistema notarial, le explicamos la situación de este articulado y le pedimos a nivel ya internacional de que tengan en cuenta, aunque sea
que al momento de formalizar la escritura, como lo hacen en otros países, en la Argentina, por ejemplo, ellos tienen una prórroga de reserva de prioridad. Una vez formalizado el acto, se solicita la prórroga de reserva de prioridad, sí, y el registro le otorga. ¿Por qué? Porque ya existe derechos constituidos y consagrados, en el sentido de que si uno confía en el sistema notarial, uno se va y no duda de que ante la firma del escribano y ante la entrega de las documentaciones, uno va a tener como resultado sine qua non la inscripción libre del documento que uno apuesta de que está libre, y no después encontrarse con un problema de aquellos que les estoy comentando. ¿Qué alternativas tiene la persona o la gente que va a tener que hacer esta gestión, Katia, ante una normativa que ya entrará en vigencia en unas semanas? Mire, yo quisiera apostar de que, bueno, ellos entrarán en conciencia, porque también hemos enviado una nota dirigida al ministro encargado del RUN, que es el doctor Martínez Simón, sí, con copia a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, expresando esta preocupación y que va a ser una zozobra y que vamos a tener que deslindar responsabilidades eventualmente. Al no tener un plazo de ingresos, de la fiscalización de ingresos judiciales, nosotros vamos a estar, en primer lugar, expuestos. En segundo lugar, otra vez entramos en la rueda esta de depender de las personas y de depender de una llamada telefónica, de depender de algún sistema que no queremos volver atrás. No queremos que exista coima, ni ningún tipo de dádivas, ni ningún tipo... No, esto debe de funcionar de acuerdo a lo que dice la normativa, a los principios que dice, que significa mejoría en todo, celeridad, economía procesal, significa, según lo que dice acá, el artículo 2, el artículo 5, determina todos los principios que nosotros queremos que se cumpla. Así como ellos nos piden y nos exigen que los notarios cumplamos con nuestra parte, entonces nosotros queremos la eficiencia y eficacia, queremos la celeridad, queremos la información y asistencia oportuna, el efecto declarativo, queremos la economía procedimental. Pero si empezamos así, ya empezamos mal. Tienen que recapitular y tienen las partes, los contratantes, tienen que seguir confiando en el sistema. Este servicio registral, catastral, no es gratis. En México, por ejemplo, es un servicio gratuito o solo se paga una tasa fija. En cambio, en Paraguay es un servicio costoso y ellos tienen la obligación de otorgarnos el servicio en tiempo y en forma. Más aún ahora con esta ley que aumenta las tasas judiciales y las tasas especiales. Y no podemos decir acá, ok, vamos a esperar qué es lo que sucede. No, queremos reglas claras y queremos trabajar en paz. Katia, este registro unificado nacional hace una suerte de fusión de varias entidades y dependencias del Estado. ¿Cómo lo están viendo también ustedes? ¿Va a cerrar el plazo de implementación o están todavía dentro de ese proceso o incluso quizás fuera del tiempo de implementación? ¿Cómo lo están viendo también ustedes desde el Colegio de Escribanos? Yo creo que hubo ya algunas modificaciones en cuanto a mesa de entrada, ingresos, a disposiciones de personales, idas y vueltas, en sí el organigrama que tiene el RUN, no sé si ustedes tienen, es un organigrama sumamente grande, extenso, con muchos departamentos, con muchas secciones, más de lo que ya tenemos hoy. Lo que tiene y el deber que tiene la gerencia superior es optimizar lo que tienen, en el sentido de recursos humanos, llegar justamente a modernizar y a tener las plataformas y la tecnología que corresponda. Y efectivamente, si no lo tiene, entonces aplacen esta vigencia y empiecen cuando realmente tengamos la seguridad de que vamos a tener un servicio bien otorgado.
¿Algún otro punto de cuestionamiento o preocupación que presenta esta normativa y bueno, ya la vigencia en días más del Registro Unificado Nacional? Sí, aparte de esa preocupación en cuanto a la reserva de prioridad y a la fiscalización que nosotros que le estoy exponiendo, Sí. lo que nosotros de repente pensamos como, no sé si cuán robustecido sea la plataforma, ya desde ingresos judiciales, en enviar todo lo que significa el escaneo de todas las documentaciones, el hecho de que ellos no hayan, porque hicimos reuniones previas con la directora y con sus colaboradores, ellos inicialmente dijeron que ingresos judiciales tendría que entregar un código QR nada más. Sí. Luego, no, el código QR va a afectar a cada una de las páginas de las escrituras que nosotros formalicemos y luego ahora nos vienen y nos dicen de que todos los actos se tienen que pasar por fiscalización. A ver, si nos ponemos en la práctica un poder que tiene que ingresar para poder salir rápidamente, porque alguien necesita ese poder, ya sea para disponer, para viajar, para lo que fuera, ese poder no puede estar 72 horas para la fiscalización antes de ingresar al registro. Una chapa que hoy por hoy, registro del automotor funcionaba espectacularmente bien. Ahora, no sé si qué tanto está funcionando bien, pero está tardándose más de lo normal. Pero ahora, la nueva semana, en la semana que entra, Automotores va a estar en las mismas condiciones de la fiscalización previa. Significa de que al meter la escritura ya no podemos tener la chapa cuando en el día nos entregaban la chapa y cuando esa persona necesita la chapa para circular y va a estar esa persona supeditada a la fiscalización previa de una tasa. La tasa es tasa. Ellos tienen que revisar y si hay alguna discusión que tenga que hacerse, que se haga dentro del ámbito, pero dentro de un sistema organizado, ordenado y dentro de lo que nosotros podamos no estar sometidos, porque a la larga lo que hace esta situación es que los escribanos se sometan a la voluntad de ellos, sin discusión. Sin discusión. ¿Por qué? Porque tenemos acá la presión de quien, ¿dónde está mi chapa? Quiero mi chapa, quiero mi chapa. Entonces se le paga lo que dice el fiscalizador. Y eso no es justo y tampoco no corresponde. No es justo y no corresponde. Katia, un gusto haber conversado contigo. Vamos a seguir monitoreando las implicancias de esta nueva normativa, del Registro Unificado Nacional y obviamente cuánta afectación puede generar parte de lo contenido en esta normativa. Así que muchas gracias. Feliz inicio de año. Gracias, Prince. Muy amable. Estuvimos en conversación con Katia Ayala, vicepresidenta primero del Colegio de Escribanos del Paraguay.